Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento que se vea el programa. Lo que sí no va a ser una excusa en eso es que tenemos que aprovechar todo el elenco de justo ahora para saludar a las madres que estén siguiendo el programa, a las madres de quienes sigan el programa y a las madres que se nos han adelantado y se han ido. Y por último, a las madres de quienes vean el programa después y a las mismas madres que lo vean en su momento. Creo que pocos personajes son tan importantes en la vida de cada persona como su propia madre. Y que en realidad es algo simbólico establecer un día para alguien que hace tanto y tan frecuentemente por prácticamente cada uno de nosotros y nosotras. Eso no podíamos dejar de decirlo. Pero en realidad esta coyuntura está muy identificada con la cuestión de la elección de León XIV. Resulta que Dios no solamente es peruano, sino el Papa más o menos también. No, sí, más o menos. Ha tomado nacionalidad en el 2015. ¿Qué implicancias tiene esto? Que tener un papa, si bien nació en los Estados Unidos, pero que ha vivido desde desde el año 29, desde que tuvo 29 años en el Perú, casi todo ese tiempo lo pasó en el Perú, los dos últimos años sí, asumiendo funciones en Roma. ¿Cómo puede cambiar eso las relaciones con nuestro país? Dos, ¿cuánto va a cambiar el estilo entre un papa jesuita con una congregación que tiene un don en particular frente al primer papa agustino de la historia que no precisamente tiene ese mismo don? Y ya los problemas que eran comunes a ambos, un mundo cada vez más fragmentado, más dividido, con espacios que pueden prender la mecha de manera muy peligrosa. Ya no es solamente Rusia y Ucrania o las medidas de la guerra comercial. Dos países vecinos con cargamentos importantes a nivel atómico, como India y Pakistán, están peleándose todos los días y esa puede ser la chispa para algo muchísimo más peligroso. En ese escenario es el que nos desenvolvemos. En ese escenario es el que tenemos que conversar. Y si nos da el tiempo para hablar sobre algunas otras cositas, tenemos una señora con cargo importante en el Perú que parece que quiere buscar huayquis en el extranjero. Lo dejo ahí planteado. A ver, ¿quién es el que toma la posta? Carolina, Sebastián, los dejo en el uso de la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos Ah, y todas. discúlpame, no te mencioné, pero aquí No se está. preocupe, doctor. No Ya, se preocupe. Es interesante porque justamente yo también estuve sintonizando la elección del nuevo Papa y de la fumata blanca cuando salió. Me parece muy interesante porque, como usted bien dijo, la Orden de los Agustinos no ha tenido hasta ahora un Papa, es la primera vez, ¿no? Ya tuvimos un Papa jesuita y ahora tenemos un Papa de la Orden de San Agustín. Cosa interesante, el nombre también que he elegido, ¿no? León XIV, porque sé Pedro número que, uno. claro, sé que incluso por redes han habido bastantes especulaciones de por qué el nombre. Honestamente, la que me parece más verosímil es la que se vincula con el Papa León XIII, que tiene Ujú. mucha importancia para la Iglesia debido a de que él fue uno de los primeros, por no decir digamos, el máximo exponente de lo que iba a ser el enfoque de la doctrina social de la Iglesia, con sus encíclicas, ¿no? El Papa León XIII fue un papa que también estuvo en tiempos de cambios, estaba terminando el siglo XIX, fue un papa que se hizo muy conocido, tuvo bastantes opiniones al respecto de temas que en esos tiempos estaban siendo bastante debatidos, como por ejemplo los temas
el papel de la exégesis crítica para la iglesia, la teoría de la evolución, que en esos tiempos estaba haciendo bastante eco dentro de la iglesia, y este papa fue uno de los primeros que se confrontó con una época que muchos filósofos dirían ya está más secularizada, ¿no? Fue un papa que estaba enfrentándose ya a la llegada de un mundo más polarizado y como consecuencia, León XIV ahora se está encontrando ya con este mundo claramente más polarizado, con más conflictos, con muchas más situaciones complicadas, como puede ser incluso las guerras que se están dando o las relaciones que va a tener o cómo va a reaccionar con las actuaciones de diferentes países, de diferentes presidentes, y que creo que en general, si queremos entender que su nombre tiene mucho de este enfoque social, porque como creo que aquí estamos enterados, este papa ha hecho bastante trabajo y misión en lugares que para nuestro país, por más que se diga que es descentralizado, es verdad que si nosotros lo miramos de una manera solamente social, él ha estado directamente en contacto con las problemáticas que muchos no están. Entonces, este papa, esperemos y considero que puede ser así, que su actuación va a ser también más activa, más de dirigencia, más cercana a poder confrontar y a poder escuchar los problemas que la gente tiene y está teniendo en estos tiempos, mucho más si esta persona que en el Perú al parecer ha sido bien querida, porque desde que dijeron que salió un papa peruano empezaron las publicaciones, empezaron a salir fotos, videos de cuando él estaba sirviendo en Chiclayo, cuando él estaba en general siempre haciendo misiones, visitando Hemos iglesias. escuchado hasta cansar villancicos, pero en fin. Exacto. Entonces, esa cercanía y ese aprecio que tenían las comunidades que tuvieron contacto con él. Esperemos de que ahora se pueda hacer todavía mucho más concreto en un mundo en el que claramente el papel de la iglesia es trascendental para conservar no solamente a la fe, sino los valores que ésta transmite e irradia a diferentes personas que incluso no se confiesan católicas. Carlos, estabas levantando la mano. Sí, también para comentar sobre lo que había mencionado antes, siento que tiene un papel fundamental en nuestro país, más que todo por la estrecha conexión que tiene por haber estado tantos años ejerciendo cargos en este lugar y a la vez porque tiene un fuerte compromiso con lo que viene a ser la justicia social, los derechos humanos y su apego y enfoque hacia este tipo de derechos. Y también ha tenido un importante papel en lo que viene a ser la denuncia del sodalicio de vida cristiana y en defensa de la víctima de los abusos. Porque si bien se tergiversó mucho la información, al final salió correctamente cuál fue su postura respecto a este problema. Y uno de los puntos que también me gusta o me gustaría enfatizar sobre el nuevo Papa es sobre sus reformas en la iglesia. Él ha tenido un enfoque de una iglesia más inclusiva, especialmente en cuanto es a la participación de las mujeres en la vida eclesiástica, lo cual también es un paso o un camino más a aportar lo que viene a ser este enfoque de género en la sociedad. Y respecto a lo que comentaba de cuál sería el papel que tendría que sea un nuevo papa y su relación que ha tenido con nuestro país, que a la vez es nacionalizado peruano, es que puede fortalecer la relación con la Iglesia y el Estado, porque puede promover políticas sociales, políticas públicas más efectivas y a la vez al tener en cuenta los problemas que ha tenido nuestro país va a poder generar un real cambio. Entonces, se podría decir que ese liderazgo puede ofrecer una oportunidad significativa para transformar lo que viene a ser tanto la iglesia peruana, haciéndola más cercana a las necesidades sociales y a comprometerse con la justicia por los enfoques que ha tenido y por las diversas acciones que ha realizado. Muy interesante. No sé qué quisiera añadir Sebastián, que todavía no ha intervenido. Claro, buenas tardes, buenos días, buenas noches con todos, para los que nos están oyendo. Principalmente quisiera añadir un pequeño comentario en referencia a la importancia que ese nuevo papa sea peruano. León XIV es muy recordado en la comunidad de Chiclayo y como bien mencionó el doctor previo a comenzar todo eso, hay una pequeña anécdota en la cual los migrantes venezolanos se encuentran muy agradecidos con él, ya que él dentro de su comunidad facilitó a todos esos migrantes que podían tener una mejor calidad de vida en pleno apogeo de la crisis de Maduro.
Eso también nos demuestra un poco más el lado humanista y el lado empático que también caracterizaba a su predecesor, a Francisco. Y sobre todo es curioso cómo una persona la cual ha vivido casi 40 años en el país caiga en ese momento con el cargo de papa. ¿Por qué? Porque actualmente Perú es un país que está sumido en una crisis, tanto de seguridad ciudadana como política, y nos invita un poco a renovar nuestra fe. Personalmente yo me considero católico y es como que una señal divina de que siempre podemos salir adelante y progresar como nación a través de la creencia en Dios. A ver, pero convengamos algunas cosas. El carisma de un jesuita es el ser del soldado de la fe. El carisma de un agustino es de crear fraternidad. O sea, van a haber puntos de contacto, sí. Los dos han sido personas muy comprometidas con los sectores vulnerables. Los dos salieron a pelear, uno contra los abusos de la dictadura en Argentina, otro contra los abusos del sodalicio de la vida cristiana. A los dos se les quiso imputar precisamente el comportamiento contrario para de alguna manera desacreditarlos, pero los estilos no son necesariamente iguales y por eso las consecuencias, y él ha hecho bien en refugiarse en el Rerum Novarum, que es el cíclota a la cual nuestro amigo Luyo hacía referencia, que es el punto de partida de la doctrina social de la Iglesia, pero no se ha llamado Francisco II. O sea, me comprometo con la idea social frente al capitalismo salvaje de fines del siglo XIX, que es donde se hace el Papa León XIII, saca una encíclica reclamo la necesidad de defender a las personas y a las personas más difíciles de defender, todos está muy bien, coincidimos, pero yo no soy la colita de quien vino, yo voy a marcar mi propio estilo. Cuando Francisco sale, sale sin ninguna digamos, de las joyas del ceremonial. En cambio, León XIV vuelve a la tradición y sale con todo el purpurado, el sello del pescador y toda la historia. O sea, a ver, tenemos que entender que cada persona que llega a un cargo de este nivel marca su propia impronta, por muy parecidos que sean en el fondo las cosas que se proponen hacer. Entonces, no vamos a tener una continuidad de Francisco, vamos a tener alguien que parece estar por su historia de vida en una línea muy parecida de una iglesia para los más vulnerables, para pensando en los que más necesiten, pero las formas y algunas de las acciones no van a ser las mismas. Dos, eh, Francisco se encuentra con la parte inicial de una confrontación de guerra comercial y de guerra militar de baja intensidad. ¿Cuándo se habla de guerra militar de baja intensidad? Cuando no hay un enfrentamiento directo entre las grandes potencias. Se buscan, o sea, es Rusia que se pelea con Ucrania. Todos saben que en el fondo se está peleando, por un lado, eh, Europa, porque el granero de Europa es Ucrania, entonces, y por otro lado, se está peleando Rusia, y comienza a meterse Estados Unidos diciendo, yo lo que quiero es una alianza militar con Rusia para poder tener el escenario libre en una situación de enfrentamiento comercial, que es lo que le importa a Estados Unidos con China. Pero a Trump no le está yendo muy bien, es el presidente menos popular en los últimos 70 años que se han hecho puestos de Estados Unidos, ha tenido que comenzar a bajar la cabeza y ha dicho que a los aranceles a los chinos se los baja en un 80%. Y fíjense quién es el invitado principal del Día de la Victoria. El Día de la Victoria de los soviéticos contra los nazis. Xi Jinping.
el jefe de China. O sea, mientras Francisco se encontró con el inicio de algo, las variables que va a ver León XIV no son las mismas. Sí es un mundo fragmentado, pero esto es como el rompecabezas. O sea, las piezas pueden estar sueltas un rato, pero comienzan a juntarse de manera diversa en otro. No, 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 no. Yo creo lo que primero que hay que pensar es que sí tenemos a alguien que, digamos, en comprensión del rol de la iglesia, del derecho, de los derechos, tiene muchos puntos de contacto, pero que su escenario es distinto, que su carisma es distinto y que por eso no podemos esperar que estos años que tenga, que parece que van a ser más, pues un papa con 69 años, usted tiene para un rato más largo, pues no van a ser exactamente una copia fiel de los 12 años o casi 12 años de Francisco, ¿no? Entonces, en ese esquema, ¿cómo encajamos? El hecho de que haya vivido primero en Chulucanas, después haya sido arzobispo 8 años en Chiclayo, haya vivido también en Trujillo y haya dado vueltas por muchas partes del Perú, entre ellas por la Universidad Católica. Fue uno de los tres representantes en alguna época de la Iglesia Católica dentro del gobierno de la universidad, en la Asamblea Universitaria. Entonces, ¿cómo va a influir todo eso si es que de alguna manera va a influir en un país que es tan de periferia en este momento en el mundo que los periodistas le preguntaban a los periodistas peruanos si estaba hablando de Chiclayo o de Chicago, el Papa, cuando hizo la mención? Entonces, o sea, nos estamos tomando muchas expectativas y no sé hasta qué punto todas ellas vayan a ser cubiertas. No quiero ser el aguafiestas de la reunión, pero trato de contrapesar. En este momento, Gamarra está lleno de polos del Papa. En este momento está la ministra, está hablando de hacer la ruta en los sitios que conoció el Papa. O sea, como que el Papa va a entrar a resolver los problemas de un Congreso de menos de 4% de aceptación, de una presidenta que da, por lo tanto, en un contexto donde cualquier papa no se metería. Miren lo que pasó con Francisco. Francisco nunca fue a Argentina por la inestabilidad política de Argentina, pues podía ser aprovechado. ¿Se imaginan viniendo a León XIV en este momento al Perú con 40 y tantas fuerzas políticas? ¿Ya? Si ya tenemos a Dina Boluarte desesperada buscando un nuevo Guayqui en el Vaticano, ¿se imaginan la utilización política que querría haber de la visita del Papa? Entonces, creo que alguien tiene que ser el que ponga en este asunto, aunque no voy a decir si cuán convencido estoy o no, de poner las matices. Yo siento que en esta coyuntura la gente está pensando que esto es Francisco II y estamos viendo la segunda parte de la misma película. Y me temo que no va a ser así. Sí, doctor, considero exageradamente pertinente lo que usted ha dicho, porque los carismas de ambos papas, por las congregaciones y las órdenes a las que pertenecen, son muy distintos, ¿no? Solo basta recordar el contexto y la obra de San Agustín y compararla con el contexto y la obra de Ignacio de Loyola para darse cuenta que la manera como han trabajado y la manera como han vivido estos santos ha sido muy distinta y de contextos muy diferenciados. San Agustín venía saliendo de el concilio que prácticamente va a darle forma oficial a la Trinidad, el concilio de Nicea y Constantinopla. San Agustín sale también leyendo bastantes ideas que en esos tiempos ya eran bastante fuertes, que es el, digámoslo así metafóricamente, el bautizar a los griegos como Platón para empezar también a incorporarlos dentro de la concepción que tiene la iglesia, no solo de Dios, sino también de la política. Recordemos que San Agustín tiene un famoso libro, La ciudad de Ujú, Dios, Civitas ujú, Dei, ¿no? Donde claramente ahí
él expone bastantes ideas políticas relacionadas con la misma religión y tiene bastante enfoque en lo que es la participación, la vida activa de las personas, pero también el tema contemplativo, ¿no? La famosa devotio antigua también está ahí muy presente. Mientras tanto, Eso es muy agustiniano, ¿ah? ujú, Ya muy agustino y sobre todo de los agustinos recoletos, que son los agustinos recogidos. Entonces, ujú, eso es muy agustino. Entonces, el agustino contempla, fraterniza, pero no es un soldado de la fe. Es una diferencia muy importante. ¿Ah? Es una diferencia muy importante. Bueno, dale, dale, dale. me ha hecho acordar usted justamente con el tema de Soldados de la Fe, justo el contexto en el que surge el movimiento bueno, Íñigo de Montoya, que luego es Ignacio de Loyola, ¿no? Que es justamente el contexto de la mal llamada contrarreforma, porque la reforma católica venía desde antes, ¿no? Pero justamente la respuesta que se da en el Concilio de Trento a la amenaza que estaba para la iglesia siendo en esos tiempos el surgimiento del protestantismo, la respuesta principal de la iglesia, como bien muchos historiadores coinciden, fue justamente el barroco encabezado por los jesuitas. Y los jesuitas justamente son un carisma muy distinto en un contexto de crisis que estaba viviéndose en la iglesia, ¿no? El jesuita, por ejemplo, hay historiadores que hablan del famoso sensualismo jesuítico, ¿no? El jesuita que incluso se sumerge dentro de lo secular para poder detectar al protestante e intentar convertir a las personas. El jesuita busca formar hombres. Exacto. El Y, jesuita y es justamente, como usted bien decía, un soldado, un militar. No hay, entonces no es, digámoslo así, no es casualidad que lo que llamamos jesuitas, en realidad el nombre oficial haya sido Compañía de Jesús y de que Ignacio de Loyola haya tenido claro contacto con, como nosotros sabemos, que ha tenido un pasado militar. Ignacio de Loyola comprende su misión como jesuita y junto a toda su orden en justamente su eslogan, ¿no? Que se le puede decir eslogan en nuestros tiempos, en esos tiempos es un anacronismo, el Ad Maiorem Dei Gloriam, ¿no? Ellos están muy enfocados en llevar la fe de diferentes maneras. Ellos son los que también, hasta cierto punto, se dan cuenta que la devoción moderna tiene mucha importancia para la fe católica y son los que empiezan a acercarse a la parte secular, a enfrentarse con el protestante, y ahí también hay un factor importante. Es que Ignacio de Loyola, que estudió justamente en Francia y en Salamanca, se dio cuenta que los sacerdotes necesitaban conocimiento de muchas más áreas de lo que se daba en los seminarios. Y es por eso que Ignacio de Loyola hace mucho énfasis en que los jesuitas estén en la universidad, de que estudien muchas más cosas que en esos tiempos eran las humanidades, el ars dictaminis, que venía desde los tiempos del final de la Edad Media. Y Ignacio de Loyola se da cuenta que con estas herramientas, digámoslo así, un poco más humanistas, solamente así, tanto el catolicismo como el jesuita, como gran baluarte, como gran estandarte de la contrarreforma católica, como el gran estandarte del Concilio de Trento, que acaba en 1563, son de por sí personas y grupos que salen al mundo para, como usted bien dijo, doctor Eloy, formar gente, ¿no? Formar personas que incluso tengan su fe mejor interiorizada, porque claramente se dieron cuenta que con lo que se le enseñaba al pueblo, al vulgo, desde antiguo, cuando llegó la reforma protestante, muchas personas que no habían estado en contacto con, digámoslo así, el conocimiento universitario en esos tiempos, las personas a las cuales solo conocían la fe por el sermón que daba el sacerdote en su parroquia, entonces los mismos jesuitas que eran muy estrategas analizan, entonces nosotros también tenemos que intentar hacer una estrategia en la cual podamos expandir la fe, podamos expandir el catolicismo y a la vez dejar creyentes bien formados, porque si no, lo que va a pasar con el catolicismo es que va a empezar a disminuir. Los jesuitas fueron la gran respuesta y el gran mecanismo de avance del catolicismo en una época en el que claramente había fracción política, en el que claramente había guerra. pero no lo digas tanto porque si no un dominico te va a agarrar a patadas, ¿ah? Entonces, sin duda, los jesuitas marcan una diferencia del estilo de cómo se entiende
la fe y cómo se entiende la conversión. Entonces, mientras las anteriores congregaciones jugaban a una lógica más contemplativa, donde las pautas se te daban, el jesuita te va a buscar para convencerte de que te hagas un soldado de la fe. Van a construir hombres en ese sentido. Entonces, una cosa es trabajar por los pobres, tener una vinculación con los sectores vulnerables, y otra cosa es el asidero, el ingrediente que te mueve. Además, para quienes hemos tenido la oportunidad de conocer, yo no conocí personalmente a Bergoglio, pero sí a Prevost. Prevost es una de las personas más amables que puede haber, más colaboradoras que puede haber. Ya no tenía el cargo en que tenía en Chiclayo, pero se va vestido con la ropa para apoyar en la época del COVID, pero no tiene ese carisma de buscar gente, de abrazar gente que tenía Francisco. El estilo es distinto, ¿ya? Los jesuitas por naturaleza son captadores de personas. Al agustino por naturaleza, pues yo vengo de un colegio agustino, entonces lo que busca es fraternizar, armonizar, generar consenso. No son las mismas estrategias. Definitivamente no son las mismas. Aun cuando los dos apunten en sus sectores, a que vamos a trabajar por los vulnerables, haya comido no chifle, ahí hay un error que se está planteando en estas épocas. En Piura se chifle, en Chiclayo la torta de choclo. Aun cuando coma su torta de choclo, su seco chabelo, se haya metido a trabajar. La manera de concebir la inserción de la iglesia en la comunidad no es la misma en un jesuita promedio que en un agustino promedio. Eso si no lo tenemos claro, vamos a hacernos expectativas de lo que no hay, ¿ya? Tanto favorables como desfavorables. Dale, dale, si quieres seguir, porque también ahí veo dos manitos que se están levantando, que te quieren pelear el sitio. A ver, no sé, después de la profesión de fe que ha hecho el doctor Casós, y el comentario de rescatar el ingrediente de género, que es muy importante, sin duda, eso sí es un tema, si bien Francisco habló muy significativamente de cara a la comunidad LGBTQ+, los discursos de Prevost frente a la inserción de las mujeres en la iglesia es muchísimo mayor que poner secretarias casi con roles civiles en la iglesia que lo que hizo Francisco. Mm. Entonces, ahí también hay varios temas que explorar. Insisto, se parece, pero esto no es la segunda parte de una película que ya vimos. A ver, ¿quién se anima? Uy, se desconectaron nuestros amigos. Bueno, a ver, doctor Antonio, dele. Sí, yo creo que, como usted bien dice, no es la segunda parte de una película y justamente en el enfoque de género me quisiera centrar porque claramente, aunque Francisco se notó dispuesto, Prevost está todavía creo que más convencido de que tiene que ser mucho más militante, mucho más, digámoslo así, tiene que tener mucho más actuación para que pueda involucrar el ingrediente femenino más en la iglesia, ¿no? Yo recuerdo mucho que hoy en día están saliendo justamente investigaciones exegéticas como la famosa Escuela de Deusto, que le encabeza Rafael Aguirre en en Lisboa, ¿no? Y claramente ahí también está habiendo un gran potenciamiento de la interpretación exegética y teológica que tiene mucho que rescatar hacia el ingrediente femenino. El papel que tenían las mujeres en la iglesia primitiva para muchas personas ha quedado desapercibido, pero claramente, si incluso se termina revisando la cantidad de documentación que se puede obtener, no solo de los manuscritos bíblicos, sino también de otras fuentes extrabíblicas, es claro
que el papel de la mujer era muy importante, ¿no? En un Bueno, pero incluso en lo que se habilitó, porque en el concilio se descartan ciertos libros que se les considera apócrifos, Mm, en lo que se ha rescatado de los evangelios, ¿quiénes son quienes acompañan al final a Jesús a la cruz? las mujeres, Mujeres. ¿Quiénes son las que van primero a proteger la estabilidad del sepulcro de Jesús? las mujeres. Ujú. Ahí lo dejo, porque ve ahí a ver, van a levantar. Primero las damas, doctor Sebastián. Bien, respecto a los temas de género, que es una de las problemáticas que más me llama la atención, al menos también en mi papel como mujer dentro de este podcast, las medidas que ha ido tomando el nuevo Papa fue que demostró un compromiso más fuerte con las comunidades vulnerables, con las comunidades indígenas, y dentro de ese compromiso también fue una inclusión a las mujeres. Y si bien no se enfocó directamente, sí genera cierto cambio en el rol que tiene la mujer en la iglesia. Asimismo, muchas personas también lo amparan, lo apoyan porque mostró un apoyo a mujeres que fueron víctimas de abuso dentro de la parte de la iglesia y él tuvo un papel muy fuerte y activo dentro de la defensa de los derechos de las mujeres. Y asimismo, hubo una promoción de un discurso pastoral de León XIV, porque él fomenta un enfoque más inclusivo, un enfoque más relacionado a lo que es la justicia social, la dignidad y el papel fundamental que tiene el rol femenino en lo que viene a ser la vida social, familiar y eclesial. En ese sentido, también impulsa iniciativas sobre el diálogo del derecho de la mujer y la igualdad de género. Por eso es que muchas personas actualmente dicen que puede tener un gran papel y una gran fuerza en lo que viene a ser la inclusión de la mujer en varios aspectos de la vida y más importante lo que viene a ser la parte eclesiástica. Perfecto, muy interesante. A ver, dale, Sebastián, porque ya nos está, la tiranía del tiempo nos está queriendo ganar. Sí, doctor, yo tengo una pregunta muy puntual, referencia al predecesor, no inmediato, pero sí en nombre de León XIV. Y es por qué se elige ese nombre para el Papa Prevost. Bueno, yo voy acá a intentar contestar tu pregunta. León XIII es un papa de fines del siglo XIX, cuando se comienzan a dar las fórmulas capitalistas casi de manera salvaje. Entonces, es como respuesta a esto que frente a la falta de existencia de derechos, tanto para hombres como para mujeres, había los que tenían y los que no tenían, había posiciones incluso filosóficas que te decía que los que podían participar en la política eran los que tenían el derecho al ocio, o sea, los que no tenían que trabajar para vivir porque otros trabajaban por él. En ese contexto es donde se le nombra y saca alguna encíclica, la más importante es Rerum Novarum, o sea, la renovación del reino. ¿Y qué quiere decirse con eso? El rescatar el papel de lo social. Ya. Tú puedes querer tener tu realización personal, ¿ya? Pero tu realización personal integral, incluso vinculado con lo que es tu compromiso con Dios y con la fe, tiene que ver con la sociedad en la cual vives. ¿Ya? O sea, en un mundo que era muy polarizado, recordemos que es la época donde va cayendo la potencia inglesa y van potenciándose liderazgos alternativos, el alemán que es sepultado en la Primera Guerra Mundial, trata de resucitar en la Segunda y ya sabemos cómo le va, el liderazgo norteamericano, es justamente la misma época donde lo poco de colonia que le quedaba a España se lo quitan, el también donde pierde Cuba, pierde Puerto Rico, pierde las Filipinas con la nueva potencia que comienza a hegemonizar que los Estados Unidos, es donde se termina el proceso de crecimiento de Estados Unidos, o sea, quitándole más de 1 millón de kilómetros cuadrados a México, o sea, es un mundo cambiante, es un mundo polarizado, es un mundo donde las formas de protección al otro no existen, sino lo que existe es la vanidad por el enriquecimiento
¿ya? Y contra eso combate León 3. ¿No te parece que hay puntos de contacto en la coyuntura actual con esa coyuntura? Yo creo que eso explica muy bien, o explica por lo menos bastante bien, por qué es ese nombre. Entonces, yo no quiero ser Francisco II, pero quiero hacer algo, un posicionamiento importante. Carol, Bueno, por último, solo me gustaría comentar que si bien la elección de un papa que es nacionalizado peruano puede generar bastante orgullo y expectativas en nuestro país, debido a que podemos considerar que tiene bastante conocimiento de las realidades sociales y los problemas en el país interno. También es importante reconocer que estas reformas, estas expectativas que se hace en torno al Papa, como una mayor justicia social, un involucramiento con cuestiones de género, entre otros aspectos, son cambios complejos que no van a ocurrir de inmediato o solo porque tome cierto cargo, especialmente en una institución católica que tiene miles de años de tradición. Entonces, si bien es importante y es un orgullo que ocurra esta situación, también hay que tener una perspectiva realista basada en lo que viene a ser un compromiso constante y un trabajo conjunto, ¿no? Buscar un equilibrio tanto en la emoción que se tiene por su nacionalidad y también en lo que realmente puede ocurrir y pasar en el país a futuro. bueno, creo que ya el tiempo nos ganó y como es nuestro compromiso, justo ahora trata de plantear los problemas que justo ahora nos comienzan a preocupar o nos comienzan a preocupar más que lo que nos preocupaba antes. Reitero en nombre de todo el equipo un saludo para todas las madres de los presentes, de los que no están presentes y también para las madres ausentes. Y ya nos veremos en el próximo programa, donde seguramente tendremos otros temas que conversar. Hasta siempre.